Buenos días, en esta ocasión voy a presentar la unidad 2 de los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de Derecho Internacional, impartido por la doctora Irene Soledad Girón Enríquez. La unidad 2 referente a la nacionalidad. El objetivo es definir qué es la nacionalidad de cada individuo. Distinguirá plenamente el concepto de nacionalidad. La nación, el Estado, conocerán la forma en que se encuentra regulada la nacionalidad dentro del orden jurídico mexicano. Estará en condiciones de apreciar las formas de adquirir, perder la nacionalidad mexicana. El concepto de nacionalidad es uno de los sustentos de todo orden jurídico y constitucional. En ella se refleja la conciencia de un Estado, es la idea que tiene en sí mismo y es la medida de su apertura al exterior, de su introspección dentro de su cultura. Los requisitos y exclusiones para la obtención y conservación de la nacionalidad reflejan el sentimiento de preferencia de un grupo, su familia, su facilidad o dificultad para admitir nuevos miembros en su entorno, aún la universidad que puede permitir respeto del otorgamiento de protección que otorga a las personas su ámbito jurídico. El determinar a quién es nacional y quién no lo es, el Estado dibuja a un sujeto ideal, una idea de individuo en torno al cual construye todo su edificio cultural. El concepto de nacionalidad en su connotación sociológica y jurídica desde el primer punto de vista es un vínculo natural motivado por la identidad de territorio, origen, costumbre, lenguaje, religión, que conduce a la comunidad de vida y a la conciencia social idéntica del cambio. Su acepción jurídica no requiere de los elementos antes mencionados, aunque idealmente debería coincidir, conservando el Estado la dirección de señalar como nacionales a aquellos individuos que considere idóneos para integrar su pueblo. Los mexicanos con doble nacionalidad tienen un régimen jurídico muy peculiar que hace falta que lo tengan bien presente los abogados, los notarios y los jueces. Hay reglas para la nacionalidad, que son 11 reglas para la nacionalidad. La primera regla debe internarse a salir del país ostentándose o siempre como mexicano. La segunda regla, se presume que actúan siempre como mexicanos. La tercera regla, nos pueden invocar a la protección de otro gobierno. Nos dice que ahí no pueden invocar la protección de otro gobierno porque ya son de nacionalidad mexicana. La regla 4 nos dice que hay sanción si invocan la protección de un gobierno extranjero. La quinta regla nos menciona la nacionalidad mexicana por nacimiento se puede perder. La sexta regla nos menciona que la nacionalidad mexicana por nacimiento perdida se puede recuperar en un plazo de 5 años desde la reforma hasta el 20 de marzo de 2003. La quinta regla nos habla de si se pretenden acceder a un cargo o función pública para el cual la ley requiere ser mexicano por nacimiento, deberá tramitar y obtener un certificado de nacionalidad mexicana. La regla número 8 nos dice que para obtener la nacionalidad mexicana necesita tramitar su CURP, clave única de registro de población. La regla novena nos dice que si realizan habitualmente actos de comercio deberán inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. La décima nos dice que deberán inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras las sociedades mexicanas en las que participen los fideicomisos de los que se deriven derechos a su favor. La 11ª y última regla nos dice que los notarios deberán exigir a ellos, a los representantes de las sociedades
fideicomisos en donde intervengan que acrediten su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. El concepto de nacionalidad y extranjero se define como pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva del Estado. Para Hans Kelsen, jurista, la nacionalidad es una institución común a todos los órdenes jurídicos y modernos. Para el jurista mexicano Eduardo Trigueros, señala la nacionalidad es el tributo que señala a los individuos como dentro del Estado del elemento social del pueblo. Piguenoire nos dice que la nacionalidad es la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que une a la población constitutiva de un Estado. Adquisición de la nacionalidad mexicana. Según el artículo 30 constitucional en sus apartados A y B, respectivamente, la nacionalidad mexicana solo se adquiere mediante dos formas, por nacimiento o por naturaleza. El nacimiento es la forma de adquisición de la nacionalidad mexicana. Puede ser por nacimiento en territorio nacional o por nacimiento fuera del territorio nacional, pero sujeto a la persona sea hija de padre o madre mexicanos. Por naturalización, el artículo 30 constitucional son mexicanos por naturalización. Por nacimiento en territorio nacional se trata de las personas que nazcan dentro del territorio nacional, asimilando a estas las embarcaciones, aeronaves mexicanas sin importar la nacionalidad de sus padres. Este supuesto se basa en el criterio jus soli, conforme al cual el solo hecho del nacimiento en un determinado territorio transmite la nacionalidad. Si los niños nacen en un barco, pues allí mismo adquieren la nacionalidad por estar perteneciendo a México, adquieren la nacionalidad mexicana. Por el nacimiento que fuera del territorio nacional se trata de la persona cuyo padre o madre son mexicanos, o por esa circunstancia transmiten a su hijo la nacionalidad, no importando el lugar en el que este último haya nacido. Fuera del territorio nacional, este supuesto se basa en el criterio de jus sanguinis, conforme al cual la nacionalidad se transmite por la filiación, o sea, por ser hijos de padres mexicanos, padre o madre mexicana. Por su filiación, los hijos adquieren la nacionalidad mexicana. Por naturalización, el artículo 30 constitucional son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan su Secretaría de Relaciones la carta de naturalización, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y que cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. La naturalización, nacionalidad o nacionalización es un proceso mediante el cual un ciudadano perteneciente a un país adquiere la nacionalidad de un segundo en el cual ha creado vínculos, son producto de una estadía prolongada de manera legal en dicho país y otros motivos como el matrimonio y aquellas personas que cumplen con los requisitos para obtener dicha nacionalidad, la edad, adoptar una nacionalidad por naturaleza, también la calidad de ciudadanos de este país. El concepto afines nos dice que la Constitución Federal de la Ley General de Población, donde se establecen las diversas situaciones jurídicas en que se encuentra una persona que no es de nacional del Estado de México. En el tema migratorio aparece definido en el artículo 30 de la Ley General de Población, específicamente en la fracción séptima, el atribuir a la Secretaría de Gobierno las competencia para dictar y ejecutar y en su caso promover ante la dependencia o entidades correspondientes las medidas necesarias para sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzguen pertinentes y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se define como extranjero a quien
es o viene de un país de otra soberanía. Extranjería se refiere a la cualidad que se predica de un individuo o persona jurídica que no reúne las condiciones necesarias para ser considerado como nacional de un Estado. Se denomina así también al conjunto de normas aplicables al extranjero en un Estado para determinar su situación jurídica, sus derechos y obligaciones. La Ley Nacional señala en su artículo 20, fracción 4, que un extranjero es aquel que no tiene nacionalidad mexicana. En tal sentido, señala Triguero-Geisman que el derecho internacional de extranjería pugna por el establecimiento de un mínimo derecho que deben reconocer a todos los humanos que en relación con el extranjero pueden reducirse, según Alfred Verdross, en 2 derechos internacionales públicos o 5 grupos. Los 5 grupos que vienen siendo el reconocimiento en el extranjero como sujeto de derecho, el respeto en principio a los derechos adquiridos por ellos, el reconocimiento a los derechos esenciales relativos a la libertad y el acceso a los procedimientos judiciales y la protección contra delitos que amenacen su vida y en honor y propiedad. Como se mencionó anteriormente, en la ley de la nacionalidad define al extranjero como aquel que no tiene nacionalidad mexicana. Sin embargo, en el sistema jurídico mexicano es posible encontrar otras definiciones según se trate de qué materia. Así, por ejemplo, para fines fiscales son extranjeros las personas físicas, individuos, o personas morales, sociedades mercantiles, asociaciones, sociedades civiles, entre otras, que se rigen por la legislación de otro país por razones de nacionalidad, domicilio, residencia, desde operación, entre otros criterios. Por su atención, muchas gracias.